Bueno, ¿cómo les va? Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Horacio Heras, soy médico psiquiatra y, bueno, les doy la bienvenida a la gente que está conectada de la comunidad universitaria y gente de la comunidad mendocina en general. Esta es una primer charla que iniciamos hoy desde DAMSU, fundamentalmente desde los equipos de salud mental, educación para la salud y consultorios de DAMSU, con la intención de trabajar algunas temáticas, sobre todo vinculadas a la promoción y prevención de la salud mental de niños, niñas y jóvenes. La idea es que nos encontremos, que nos reunamos una vez por mes durante todo el año. Iremos trabajando diversas temáticas que incluyen bueno, temas como la prevención de conductas suicidas, la utilización de dispositivos electrónicos, problemáticas vinculadas con la sexualidad, con la escuela. Así que bueno, están todos invitados, ya iremos periódicamente informando por las vías de comunicación de DAMSU, las charlas mensuales y los invitados. Para la charla de hoy contamos con la presencia de dos profesionales de acá de DAMSU, la doctora Mariela Gelis, que es médica pediatra, y la licenciada Susana Ferreira, que es psicóloga y psicopedagoga. Y la intención de hoy es trabajar fundamentalmente sobre el adolescente y lo que tiene que ver con el mundo de la escuela y de la familia. Una de las palabras que más resonó detrás de esta charla fue el tema de los límites, el manejo de los límites en el adolescente. Así que un poco, bueno, esa es la intención de hoy. La charla va a durar aproximadamente unos 40, 50 minutos y después vamos a dejar unos minutos por si hay preguntas o comentarios hacia el final. Así que los invitamos a los que quieran a dejar sus preguntas hacia el final. Así que bueno, ahora los dejo entonces en compañía de la doctora Gelis y la licenciada Susana Ferreira. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Iniciamos, como decía el doctor Heras, este ciclo de charlas con el tema de adolescencia. Y bueno, la primera pregunta que trataremos de responder tiene que ver con el significado de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Y todos sabemos que la adolescencia es un momento particular en la constitución de las personas que tiene características propias. Que implica abandonar lo conocido, abandonar el cuerpo de la infancia, abandonar el estilo de relación. Para poder compartir las filmillas, dame un segundo. Ahí está. Bueno, abandonar el estilo de relación que se tiene con los padres y sobre todo también iniciar una nueva manera de relacionarse con la familia, con los adultos y todo esto gracias al apoyo del grupo de pares, ¿no? O a la importancia que va cobrando en esta etapa la relación que se va a establecer con el grupo de pares. Es importante tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de una gran potencialidad creativa. No se está compartiendo la filmina. Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Como decía, es una etapa de una gran potencialidad creativa que es diferente en cada uno de los sujetos. Por eso no hablamos de adolescencia en general como una etapa universal que se da de igual manera o de la misma manera entre todos los sujetos, sino de adolescencias donde cada chico, cada chica va gestionando su ingreso a la sociedad de distintos modos, donde cobra particular
importantísima importancia lo histórico, cómo ha sido su vida, lo social, cuál ha sido la vinculación que ha tenido con los otros, y también tiene una gran importancia cuál es la oferta social que caracteriza al contexto en donde va desarrollándose esta etapa. No, ahora viene Omar. Bueno, un poquito volver a la definición quizás un poquito más fisiológica de adolescencia, que es un proceso dinámico que transcurre en el camino de la niñez a la edad adulta. Esta etapa de la vida se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos y sociales. Las personas en este periodo completan el crecimiento y el desarrollo físico. El cuerpo se modifica de tamaño, se modifica en forma y en vigor en un lapso corto de tiempo que implica adaptación e identificación con él. Las funciones se tornan más complejas y se logra la capacidad de reproducción. Un poquito estos cambios desde lo cognitivo, se desarrolla el pensamiento abstracto, con lo cual el adolescente adquiere la posibilidad de proyectarse hacia el futuro y valorar la consecuencia de sus actos. Desde lo social, la estrecha relación y dependencia con la familia de origen disminuye y aumenta la intensidad de las relaciones con los pares y adultos fuera de la familia. Paulatinamente desarrolla habilidades que favorecen su independencia económica y emocional. Desde lo emocional, en este periodo de descubrimiento personal, cada individuo participa de una experiencia propia de vida y en el establecimiento de una identidad propia. En esta etapa culmina la adquisición de una escala de valores morales y éticos, la elección vocacional y laboral y la capacidad de formación de una pareja. En términos generales, en la actualidad, la etapa de la adolescencia se ha prolongado. Los cambios puberales aparecen precozmente en relación a décadas anteriores y el ingreso al mundo adulto se ve postergado por las dificultades de acceder al mundo laboral. A fin de entender un poquito mejor los procesos que acompañan al adolescente y su entorno, puede establecerse la siguiente división. Adolescencia temprana, de los 10 a los 14 años, adolescencia media, de los 14 a los 18 años, y adolescencia tardía, de los 18 a 21 años o más. Estas edades son consignadas en forma estimativa. Es necesario respetar los tiempos individuales y sobre todo en contexto a las diferencias socioculturales. Bueno, la adolescencia es pues una etapa crucial caracterizada por grandes cambios y por el aumento de la vulnerabilidad. El adolescente es un ser en crisis. Esta palabra de crisis no nos tiene que mantener atentos, pero no preocupados, sino simplemente alertas. Crisis en el sentido de cambio y de acomodación a una situación nueva. El duelo por la infancia y por los padres idealizados, el pasaje de la etapa del juego a la del trabajo, de lo familiar a lo extrafamiliar, adquisición de nuevas funciones, habilidades, comportamiento, placeres y ejercitación de la genitalidad. La crisis es el producto de un cambio brusco en el que todas las medidas que anteriormente servían de marco y de sostén ahora son cuestionadas. Debemos estar muy atentos en este sentido y no incurrir en el error o en la suposición de considerar situaciones de franca inestabilidad emocional como crisis propias del desarrollo del adolescente. El diagnóstico diferencial entre salud y enfermedad requiere del conocimiento del adolescente y de consultas médicas minuciosas. En este proceso de búsqueda
que no puede apresurarse, el adolescente ensaya múltiples roles que por el momento son conflictivos para alcanzar luego un nuevo equilibrio. La transición satisfactoria de esta etapa se caracteriza por mayor autoestima, autocuidado, autonomía y responsabilidad. Para una adecuada transición o maduración del adolescente, el interés continuo de la familia en su concepto más amplio de la escuela tienen una importancia crucial. Los cambios se acompañan de presencia, que implica disponibilidad de tiempo real, observación amorosa y atenta, conocimiento del proceso de qué significa la adolescencia. Importante recordar cómo fui yo como adolescente, y una escucha activa y sobre todo del disfrute de la relación. Este disfrute implica tiempo real o material, amor, paciencia y respeto también por esta etapa de la vida. A pesar que el adolescente cuestiona el orden preestablecido, circunstancia para la cual los padres no suelen estar preparados, es necesario estar al tanto de este proceso y no tomar esta situación como algo personal. También es necesario tener claro que los límites son esenciales para el desarrollo paulatino de la verdadera independencia. Los lugares donde el adolescente pasa mucho tiempo, en la escuela, en el club, en la iglesia, metido en una red social o aún en la misma calle, dejan una impronta favoreciendo o deteriorando el desarrollo individual. La presión ejercida por sus pares también puede influir en forma positiva o negativa. El ingreso al mundo adulto suele darse en esta etapa de la vida, para lo cual es esencial que exista la posibilidad real de inserción en las escuelas, universidades y en el mundo laboral. La combinación de los recursos personales, familiares y sociales que favorecen el proceso de desarrollo del adolescente y que atenúan o neutralizan el impacto de riesgo son factores protectores. La escuela es un factor protector, la familia es un factor protector y el trabajo también. A diferencia de conceptos que existieron a lo largo del siglo XX, hoy en día se considera que el adolescente tiene derecho y capacidad para intervenir en su presente, construir su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo en forma democrática y participativa. El joven es protagonista de su presente. Por eso, la familia y la escuela necesitan orientación y sostén. Por tal motivo, deben crearse y propiciarse espacios concretos y efectivos pensados para ello. Una de las cosas que nos preguntamos es, más allá del adolescente de siempre, del que estamos acostumbrados a considerar y a tener en cuenta, es preguntarnos quiénes y cuáles son los adolescentes de hoy. Y bueno, tomamos ciertas características de esta categoría que ha aparecido ahora, que habla de los jóvenes o de la generación Z. ¿Quiénes son? Son aquellos chicos que nacieron después del año 1996. La característica fundamental es que hay un alto índice de nivel de secundario, de estar cursando el nivel secundario, sobre todo después de la aparición de la ley, de la obligatoriedad del nivel secundario. Son chicos que han nacido en la era digital y que son usuarios permanentes de la tecnología, con una habilidad cada vez más perfeccionada e inmediata que nos sorprende a los adultos y que incluso nos toman de alumnos para poder ubicarse y para poder ubicarnos y para poder ayornarnos un poco en la tecnología actual. Pero además tienen una característica que sorprende,
que son chicos que aprenden solos, son autodidactas. Todo aquello que les interesa lo buscan. Buscan tutoriales en YouTube, ensayan, se ejercitan sin límite de tiempo hasta lograr una cierta habilidad para poder manejar los nuevos desafíos de la tecnología. Y otra cosa que es importantísimo tener en cuenta es la alta conciencia ambiental. Esta generación tiene un gran compromiso, por lo menos la mayoría de los chicos, tienen un gran compromiso con el cuidado del planeta, con el cuidado de los animales, una responsabilidad con su mascota y con los animales en general, con la naturaleza. Y además, otra cosa que es importante, que no se sienten pertenecientes a un territorio determinado, sino que se consideran como ciudadanos del mundo. Creo que estas cosas es importantísimo tenerlas en cuenta, porque muchas veces se habla de la adolescencia como una etapa de crisis, que es verdad que existe esta crisis por la cantidad de cambios y tan vertiginosos que se dan, pero también es una etapa de una gran potencialidad creativa que es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener presente es qué les preocupa a nuestros adolescentes. Hay algo que nosotros vemos actualmente, que es la alta sensibilidad emocional. Nosotros pensamos que esto se debe fundamentalmente a la baja tolerancia a la frustración que hay. Son chicos que no saben esperar, que el acceso a las redes los ha conectado fundamentalmente con la velocidad, con el ahora, con el ya, con el listo. Y esto aumenta los niveles de sensibilidad, pero también de ansiedad. Hay como una preocupación excesiva con respecto al qué puede pasar. Entonces no toleran la incertidumbre. Y hay una cosa que nos llama la atención a nosotros, que unido a esto hay una gran manifestación de inquietud y temor, justamente por la relación que se da o la importancia que tiene el grupo de pares, y con las dificultades que pueden surgir por el tema del bullying, por el tema del ciberbullying y por las situaciones de violencia que caracterizan al contexto actual. Hace unos años hicimos una investigación sobre el proceso del bullying en escuelas mendocinas con una población de 800 adolescentes, y pudimos identificar que los factores que generan mayor situaciones de exclusión o de acoso tienen que ver con el aspecto físico, tienen que ver con el lugar de residencia y también tiene que ver con el rendimiento escolar. El bullying es algo que muchos chicos en la consulta nos cuentan, nos consultan, y que tiene repercusiones muy, muy alarmantes que hay que tener en cuenta, como decía Mariela recién, y que hay que saber como padres, como adultos, como educadores, cuándo tenemos que consultar para no llegar tarde. La otra preocupación, el ciberbullying. Hay un miedo terrorífico a la viralidad. Que se filme un video, que se suba a internet y que pueda pasar cualquier cosa que sea imposible de manejar. Por lo tanto, nos llama la atención el significativo aumento en los niveles de ansiedad
en casos de depresión y el alto índice de suicidio. Y acá hay que tener muy en cuenta qué pasa con nuestros varones. Las mujeres estamos más acostumbradas a hablar, a comentar, a expresar nuestras preocupaciones, pero los varones no tanto. Los varones se relacionan mucho mejor y con una pelota, con un objeto, con compartir intereses relacionados con cosas que están muy alejadas de sus preocupaciones o de aquellas cosas que ellos consideran que puede ser un signo de vulnerabilidad y objeto de burla. Entonces, esta es otra cosa sobre las cuales nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Por eso hablamos que la adolescencia también es una etapa de riesgo, donde todavía el joven no puede mediar entre los deseos pulsionales y la búsqueda de un camino para poder expresarlo. Por lo tanto, hay tendencias a asumir conductas riesgosas. ¿Cuáles pueden ser las conductas de riesgo? Y justamente el alcohol, la droga, el sexo, la violencia. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cuáles son los chicos con los cuales se juntan, cuál es el grupo de pares con el que se está identificando, en qué contexto él se siente como más a gusto y hasta qué punto las diferencias, así que se plantean a partir de los conflictos familiares, pueden afectar la calidad de vida. Esto es un llamado de atención también para los docentes. Los docentes tenemos que estar muy atentos a lo que observamos en el grupo de alumnos. Dice en un documento de adolescencia de UNICEF, dice que en 2013 la Organización Mundial de la Salud consideró que entre el 10 y el 20% de los adolescentes tenían algún problema de salud mental. Estas cifras se dispararon de manera alarmante a partir de la pandemia. Cerca de la mitad de las enfermedades o trastornos mentales debutan antes de los 14 años. Entonces aquí es otro llamado de atención que tenemos que tener en cuenta. Nos pusimos a preguntarles también qué piensan ellos de la escuela. Y una cosa que nos decían en la consulta es que a lo mejor están todo el año con materias, con varias horas semanales, que no aprenden, que no logran alcanzar un rendimiento adecuado, se llevan la materia a diciembre o a marzo o a febrero, como es ahora, y dice, en 2 o 3 días la estudio y la apruebo. Entonces sienten que son muchos los años que pasan en la escuela y es mucha la energía que les demanda. Otra de las cosas que pudimos apreciar es que ya no se conforman con que la escuela o que la educación es una promesa para obtener un mejor nivel social en el futuro. Entonces, esto nos llama a prestar atención los niveles de deserción que se producen en la adolescencia, ya que los mayores indicadores de desgranamiento se producen durante la adolescencia. Aún en esta época donde la escuela secundaria es obligatoria. Entonces, la reflexión es que la escuela necesita resignificarse. Necesita hacerles un lugar en su singularidad. Mirarlos. Muchas veces miramos más el contenido y los tiempos de entrega de notas sin tener en cuenta quiénes son nuestros alumnos, sin reconocerlos, sin haberles dado la posibilidad de poner en palabras aquello que el contenido puede estar
diciendo o aquello que puede estar preocupándoles respecto de los compañeros, respecto de su rendimiento en la escuela o respecto de su familia, de la relación con la familia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función de la escuela en la adolescencia? Y bueno, sabemos que la escuela secundaria es un derecho y también es una obligación. Pero nos preguntamos, ¿es también un lugar de inclusión? Esa pregunta la tiramos para ver qué opinan ustedes. La escuela es un espacio entre el aquí y el mundo a través del conocimiento. Es la que abre la posibilidad de conocer el mundo, de conocer la historia y de conocer a la gente. Y también en esto nos ayuda fundamentalmente la tecnología, pero es importantísimo y no podemos dejar de lado la calidad afectiva de los docentes. También la escuela es un lugar de encuentro, es un lugar de socialización, es un lugar de enriquecimiento mutuo con los pares, con los adultos, con la posibilidad de ampliación del conocimiento y con la posibilidad de construir experiencias afectivos sociales que van a ser fundamentales para el desarrollo de la autonomía. Porque ese es el fin de la adolescencia, generar y ayudar a construir un ciudadano que sea capaz de valerse por sí mismo y que sea capaz de conseguir aquello que quiere para su vida y para las personas que lo rodean. Entonces la escuela es un lugar de descubrimiento del yo y por supuesto de las propias posibilidades. Si volvemos de nuevo a considerar los altos índices de desgranamiento, los altos porcentajes de deserción en el nivel secundario, nos obliga a tratar de identificar dónde podrían radicar estos problemas. En los vínculos. Entonces tendremos que prestar atención a cómo los miramos, a cómo les reconocemos aquellas potencialidades o aquellas fortalezas, en cómo nos preocupamos y nos comprometemos con ellos, cuál es la relación que se da entre el grupo de pares dentro del aula. Y acá hay una cosa que me gustaría considerar, y es una viñeta clínica. Una paciente de 14 años va a la consulta muy angustiada y no sabía por qué. Ella decía, no, me siento mal, solo tengo ganas de llorar, no tengo ganas de ir a la escuela. Y bueno, esto se traducía también no solamente en angustia, en dificultades para relacionarse con sus pares, sino también con la familia y por supuesto con ella misma. Preguntando, tolerando los silencios, generando espacios de distracción para que pudiera lograr mayor confianza para poder hablar. Me cuenta que en un partido de Argentina el año pasado, el grupo de clase organiza una juntada para ver todos juntos el partido. Mientras iban en el colectivo, el grupo decide bajarse del micro y le pide a ella, junto con un compañero, que se adelanten para que vayan preparando la casa donde iba a ser el asado. Y ella nota que algo raro sucede en este pedido, no acepta y después se entera que era una broma, digamos así, o era un complot del grupo para que ella debutara sexualmente con ese compañero. Entonces, es una cosa que nos obliga a pensar.
como docentes, ¿estamos atentos a los vínculos? ¿Estamos atentos a las relaciones que se establecen dentro de un aula? Como padres, ¿estamos atentos a estos cambios de actitud, a estos silencios, a estas angustias, a estos signos en la conducta de los chicos? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. Otra de las cosas que nos permite interrogarnos, cuestionarnos, y sobre todo desde el punto de vista de la escuela, ¿no? ¿Será cuestión de los formatos rígidos? Esto de sentar a los alumnos unos detrás de otros, un profesor que dicta o un profesor que prepara actividades en grupo, pero no tiene en cuenta cuál es la característica de un trabajo en equipo. Será cuestión de que pensemos si los contenidos que se están dando a nivel escolar son los adecuados a los intereses de los chicos. Será cuestión de las dinámicas de trabajo. Bueno, todas estas interrogantes nos obligan a pensar que la escuela necesita resignificarse, necesita hacerles un lugar en su singularidad, mirarlos, reconocerlos y escucharlos. Por lo tanto, el desafío de la escuela es algo que tenemos que tener presente, porque si el trabajo del adolescente y de la adolescencia es tratar de establecer lazos afectivos con la sociedad, la escuela tiene que ofrecerles algo. Tiene que hacer que los adolescentes se sientan parte de ellos. Y otra vez, es importante conocerlos, escucharlos y animarlos en su singularidad, en su calidad de persona. Y esto requiere un docente que no solo muestre el contenido, sino que también muestre a la persona del docente que se involucre. Bueno, esto es un desafío que le corresponderá no solamente a los docentes, sino también a los alumnos. Porque es importante escucharlos, preguntarles y a ver cuál es el docente que esperan. ¿Qué es lo que quieren ellos a partir de lo que brinda su docente? También es una labor de los padres. Muchos padres depositan a sus hijos en la escuela y no tienen la menor idea de lo que les ocurre. Es un desafío de los gremios también. Y es un desafío para aquellos que toman las decisiones para ver si continuamos como estamos o si empezamos a hacer algo para ajustarnos a las necesidades de estos tiempos. Bien. Bien. ¿Cómo? Bien. Sí. No, todavía no. Pasamos a la próxima. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué necesitan los adolescentes de los adultos? Y para eso hemos elegido a un pedagogo español de origen hindú que se llama Arun Mansukani, que nos habla sobre cuál es el desafío que tenemos los adultos para relacionarnos con los adolescentes. Ya que me está compartiendo. Hola Arun,
encantada de estar en esta charla. Yo me quería detener en una frase tuya que dice que lo que más calma a un adolescente es tener a un adulto presente que se hace cargo. Entonces me gustaría que desarrollaras un poco esta idea, sobre todo porque los que somos padres de adolescentes siempre tenemos la sensación de que estorbamos, les estorbamos. Sí, no es una sensación. Les estorbamos. Vale. Por eso tenemos que estar casi desaparecidos con el mobiliario, ¿no? Y aparecer cuando nos lo piden. Sí, ¿qué es lo que más calma a un niño? A un niño que lo está pasando mal. Si lo pensamos, normalmente, si todo ha ido bien, un adulto que se hace cargo, ¿no? Es lo que más calma a un niño. Un adolescente está en transición. Pero además, ¿qué es lo que más calma a un adulto si estamos en crisis? Un adulto que se hace cargo. Y un adulto, fíjate, ya lo estamos viendo, es alguien que no pierde la calma. Alguien que desde la calma sabe lo que hay que hacer, sabe cuándo hay que hacerlo y es capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, cuando esta figura aparece, es fenomenal para niños, para adultos y para adolescentes que están en transición, ¿no? entre un lado y otro, porque nos ayuda a regularnos, a calmarnos, a sentirnos seguros de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no tenemos muchos adultos emocionales. Tenemos muchos adultos cronológicos, pero no muchos adultos emocionales, ¿vale? Cronológicos si sabéis, ¿no? Cuando ya os ganáis la vida, sois adultos. Ya, cronológicamente, ya os habéis emancipado, vivís por vuestra cuenta, sois adultos. Y el adulto emocional es alguien que puede funcionar desde ahí, ¿no? Desde ese estar en el adulto. Que además el estado adulto no es un estado continuo. Incluso la gente adulta emocional no está todo el rato en el estado adulto emocional, ¿no? Sois adultos, más o menos gente, quiero pensar, regulada y que funcionáis bien, y ahora estáis con un amigo o una amiga de broma y prácticamente sois un niño o una niña otra vez, ¿no? O pasa alguien y os enfadáis mucho porque salta un stop y gritas y en ese momento no eres el adulto calmado que dice se ha saltado el stop, debe ir nerviosa esta persona, ¿no? No existe esto, entonces vamos cambiando. ¿A quién llamamos adultos emocionales? A las personas que tienen este estado al menos y que conectan con él varias veces al día, al menos, ¿no? O que están presentes cuando hace falta. Pero vemos que hay mucha gente que no conecta con ese estado adulto, que no es capaz de realmente conectar con ese estado, ¿no? Y entonces, cuando estos adultos no están, los niños o los adolescentes sufren más. Necesita a este adulto, de la misma manera que muchas veces rechaza a sus propios padres, pero sí busca otras figuras, ¿no? La relación con los hijos adolescentes también tiene mucho que ver con el tipo de relación que hayamos tenido antes. ¿Vale? De hecho, hasta cierto punto, una parte de lo que va a ocurrir con nuestros hijos adolescentes tiene que ver con cómo han sido esas estructuras anteriores. Si hubo una buena estructura de confianza, si hubo una buena estructura de poder. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos o pedimos a nuestros hijos que hagan, aunque sean por su bien, son cosas que ellos no harían. Entonces, cómo hemos manejado ese poder es fundamental, ¿vale? Si ese poder ha sido respetuoso, pero ha estado presente. Y podemos tener dos tipos de problemas. Personas que no han hecho un poder respetuoso, que han sido muy dominantes, ¿no? Lo que pasaba en generaciones anteriores. Muchos de nosotros somos hijos de estructuras muy dominantes y no queremos para nada, ¿no?, tener esa estructura. Pero tenemos también el problema contrario. Gente que no es consciente de que hay que ejercer el poder. Porque un niño no se puede gobernar a sí mismo, ¿vale? Si tú dejas a un niño gobernarse a sí mismo, lo que estás haciendo es que sea un esclavo de su propia impulsividad, porque es que el niño no tiene todavía capacidad. De hecho, va a desarrollar esa capacidad en la medida en que tú, de manera sana, le ayudes a regularse. Y a la vez esto es muy importante porque esto es lo que más va a cambiar con los adolescentes. Si lo piensas, ¿qué es lo que más nos cuesta? Que antes tú decías y había que hacerlo. Y ahora tú dices y no sabemos si lo va a poder hacer, si lo va a poder mantener. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ser conscientes de esto. Y a partir de ahí, elegir muy bien las batallas, ¿vale? No podemos estar todo el rato en batalla. Nuestro poder ya es menor, por definición. Lo cual no quiere decir que podamos soltar el poder. Y ellos entienden que no pueden soltar. Pero tenemos que tener muy claro dónde y cómo y por qué y lo que sea que realmente ahí enfaticemos y nos aseguremos. Segunda, bueno, tener hijos es también como un enamoramiento, ¿no? No sé si yo recuerdo que es una fase de mucho enamoramiento. Yo recuerdo cuando tuve tanto la primera como la segunda, que yo trabajando y se me venían las caritas de ellas de bebés y yo me ponía a reír, yo solo como un tarao, ¿no? Que es una cosa muy de enamoramiento, ¿no? Cuando tú estás enamorado que estás recordando. Y
el final del enamoramiento en la adolescencia, yo creo, con los hijos, ¿no? De repente dices, hostia, eso me ha pasado. Entonces ahí hay que saber gestionar eso. Hay que poder ir de una relación vertical a una horizontal. Este es el gran reto de los padres, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer relacionado con esto, recordar las cosas buenas de nuestros hijos, ¿no? Que a veces se nos olvidan. Los seres humanos no somos buenos haciendo esto. Los seres humanos vemos los defectos, esto lo sabéis, ¿no? Nos fijamos mucho en los defectos, nos fijamos muy poco en lo positivo. ¿Qué es lo más importante para, quiero pensar, la mayoría de los padres anote? Nuestro hijo. Es muy importante, esto está cambiando, que vemos lo malo. Y estamos hiperfocalizados en lo malo. Entonces, calmarnos, empezar a ver lo bueno, que seguro que hay, empezar a reforzar lo bueno. No reforzar de cualquier manera. Si reforzamos sin ton ni son, facilitamos rasgos narcisistas. Esto es así. Hay que reforzar lo que realmente hay que reforzar cuando el niño hace. Pero sí que tiene que haber un desequilibrio entre refuerzo y crítica. Tiene que haber al menos, para que os orientéis, 5 elogios por cada crítica. No compararlos con los amigos, valorar a los amigos, no comparar a los amigos con, oye, ¿y tus amiguitas de antes, que eran muy estudiosas, ya no te vas con ellas? No, has cambiado de grupo de referencia, no ataques al grupo de referencia, ¿no? Y después tener mucha paciencia, no intentar comunicarnos, es otro error de los padres, que estamos todo el rato intentando, ¿no? Estamos esperando que salgan de la habitación para abordarlos. No, intentar desaparecer con las cortinas y de repente, un día, os hablan. Pues ¿sabes que el otro día en la clase? Entonces, y ahí, escucha, saber escuchar, con paciencia, no hagáis muchas preguntas, nunca más de 2 preguntas seguidas. Estar ahí calmado, intentar no abordarlo en su guarida, donde ellos están fuertes, porque además cuando entramos a la guarida solo vemos fallos por todo su cuarto, quiero decir. Entonces, aprender esto, ¿no? El poder valorarlos, el poder comunicarnos, el poder escucharlos y ver dónde podemos ejercer ese poder. Y tiene una parte muy bonita que a veces desde la angustia los padres perdemos, que es la creación de un ser, ¿no? Tú estás viendo cómo se está creando un ser autónomo. Y a mí eso me parece fascinante. Veamos si puedes comentar un poco, Susi, ¿te parece? Bueno, un poco lo que nos plantea el video, que se lo recomendamos, porque la verdad que es importantísimo y es muy rica la información que nos transmite, ¿no? Él lo que plantea es que ¿qué clase de adultos necesitan los adolescentes para poder atravesar este proceso de transición? Entonces él hace el comparativo con los niños. Dice, ¿qué es lo que calma a un niño? Y lo que calma a un niño es un adulto. Es un adulto que se hace cargo, ¿no? Que no pierde la calma. Y que desde la calma sabe lo que hay que hacer, sabe cuándo hacerlo, pero también es capaz de llevarlo a cabo. El adolescente, como un niño en transición, también está en crisis. Y por lo tanto, bueno, lo que necesita también es un adulto. Es un adulto que se haga cargo y que sepa cuándo y cómo calmarlo. El problema es que ha cambiado el tipo de relación. Tenían cuando eran niños y ya no es la misma forma de relacionarse con un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente no quiere escuchar a los padres, no quiere escuchar a los adultos, está en una posición de observador a la distancia, focalizando todos aquellos aspectos que son más cuestionables. Nos está evaluando desde la distancia. Entonces, ¿qué tipo de adultos necesitan los adolescentes? Entonces, él lo que plantea es que hay 2 tipos de adultos. Los adultos cronológicos, que son los que hemos crecido, somos los que hemos crecido y que
podemos hacernos cargo de nuestra propia vida, y los adultos emocionales, que son aquellos adultos que son capaces de mantener la calma. Son capaces de respetar los momentos de mayor crisis y no responder. Son aquellos que son capaces de poner un límite adecuado cuando hay que ponerlo. Y son aquellos que son capaces de escuchar y de tratar de encontrar la palabra justa o el gesto adecuado para poder calmarlo. Otra de las cosas que plantea es que el adolescente ingresa, y sobre todo en las primeras etapas, como decía Mariela, ingresa en una etapa de repliegue sobre sí mismo, entonces le cuesta muchísimo expresar lo que siente y lo que piensa. Y ahí, entonces, nuestra tarea será prestar atención, respetar esos silencios, o de pronto ir planteando preguntas abiertas o dando determinadas pistas para ayudar a que ese pensamiento se organice y que cuando pueda transmitir lo que le preocupa o aquello que no le ha gustado. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en este proceso de relación de estos adultos con los adolescentes, hay cosas que hay que tener en cuenta, que la historia previa de la relación con estos chicos es importantísima. ¿Cómo ha sido la relación durante la infancia? ¿Cómo ha sido esa estructura de relación? ¿Ha sido una estructura autoritaria de dominación? ¿Ha sido una estructura más bien horizontal? ¿Una estructura en donde la relación de poder está más o menos equitativa? Donde hay adultos que cuidan, que proveen, pero que también escuchan, contienen y desarrollan fortalezas en la relación con los chicos. Si esta relación se ha dado así, ha tenido esta característica durante la infancia, es muy probable que la crisis de la adolescencia sea más manejable. En cambio, si ha habido una estructura de dominación, de retos, de órdenes y castigos, la adolescencia se hace más difícil de sobrellevar desde el punto de vista de la relación y desde el punto de vista de la construcción de una adecuada autoestima y autoconfianza por parte del chico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relación? Tenemos que analizar el nivel de confianza que hemos podido establecer con nuestros hijos, el nivel de respeto, el respeto a su individualidad, a sus intereses, a aquellas cosas que les gustan, a la música que les gusta. Nosotros, el otro día en un taller que estábamos dando, habíamos puesto una música que nos gustaba a nosotras, y como docentes. Y les preguntamos, ¿qué música les gustaría escuchar? Y nos gustaría escuchar a Woz. Ay, ¿cómo se escribe Woz? decíamos nosotros. Y bueno, y nos sorprendíamos de pronto que al ponerle esa música, todos tarareaban, o todos sabían la letra. Y eso es algo que como adultos nos tenemos que preocupar. Y esto es lo que dice Aaron Manzucano. Y otra de las cosas que él plantea es
qué tipo de relación de poder, que nos tenemos que cuestionar nosotros cuál es la relación de poder que tenemos. ¿Por qué? Porque el tipo de cómo sea esta relación respecto al tema de poder va a ser las decisiones que tome el adolescente. Va a ser el nivel de autocontrol que va a desarrollar y también va a tener en cuenta o va a tener mucho que ver el nivel de responsabilidad que pueda asumir. Entonces, creo que es importantísimo volver a cuestionarnos, ¿no? Creo que a veces el hacernos preguntas, el interrogarnos, nos obliga a mirar y también nos obliga a ensayar nuevas formas de vincular. Bueno, espero haber más o menos dado una síntesis de lo que plantea Manzukani en este video, que ya les vamos a compartir también cómo se llama, para que lo encuentren en YouTube y lo vean y lo revean varias veces. Bueno, dejamos abierto un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para comentarios, preguntas. A mí me gustaría saber, eso sí, cómo se llama el video para poder verlo. Ah, sí, ya te digo. El video lo pueden buscar en YouTube. El título es Lo que más necesita un adolescente es un adulto que se hace cargo. El psicólogo es Arun Manzukani, con K y H, Manzukani. Es bastante fácil de ubicarlo, está dentro de un ciclo de charlas del Banco BBVA. Gracias. Por ahí, Susi, desde tu experiencia larga en la docencia y en consultorio, si pudieras resumir en una sugerencia final de todo lo que muy claramente han abordado vos, Susi y Mariela, no digamos un consejo ni una receta, pero sí, digamos, alguna conclusión ante la generación que estamos en este momento de adolescentes. A mí me parece que es, como les decía, es importantísimo mirarnos, ¿sí? Mirarnos como adultos, desde el rol que tengamos, ¿sí? Como padres, como abuelos, como docentes, como profesionales que estamos en contacto con los chicos. Creo que es importantísimo ver qué tipo de adultos somos, porque la velocidad y la cantidad de obligaciones que tenemos nos quitan cada vez más tiempo. Tiempo personal, tiempo para relacionarnos, y entonces estamos muy atrapados por las obligaciones y tenemos muy poco tiempo para poder relacionarnos adecuadamente. Entonces, tratar de encontrar momentos de calma y tratar de ir ayudando a mejorar los vínculos, ¿no? A tratar de que los vínculos sean realmente vínculos de confianza, de afecto, de
de comprensión, de respeto. Creo que eso es lo que yo podría decir. ¿Vos, Mari? Yo puntualmente, por la experiencia del manejo con chicos y adolescentes, me parece que hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, que no hay escuela para padres, porque uno acá hace hincapié en que el adolescente es un ser en crisis y las familias o los padres que están conviviendo con ese adolescente tienen que verse en esta situación. Y realmente no hay escuela para padres, ¿no? ¿Qué es el sostén o la estructura más importante de este ser en crisis? Una estructura familiar donde lo principal sea el respeto y el amor y el afecto. Cuando el adolescente entiende de que la persona, de que el referente en autoridad que él tiene en su casa, ya sea el papá, el abuelo, la abuela y la mascota, o la familia en su concepto más amplio, lo quiere y lo valora, todos los conceptos caen en tierra fértil, digamos. Y lo otro importante es que el adolescente lleva a la escuela lo que vive en su casa. Si en su casa vive soledad, el adolescente se muestra retraído. Si en su casa vive agresiones, el adolescente es agresivo. Si en su casa es amable y es bueno, fuera de la casa también va a ser amable y bueno. Entonces, la primera escuela es la casa, es el hogar. Por eso me parece que es importante. En la escuela el adolescente muestra la conducta que aprendió en la casa. Y volvemos siempre al mismo punto, ¿no? El adulto de referencia, el contexto familiar. Una preguntita más para las dos, es un placer escucharlas. Hoy la tecnología ha modificado muchísimo las relaciones interpersonales entre los chicos, es decir, entre pares, y con los adultos. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes de esta situación. Bueno, es un signo de los tiempos. Creo que la tecnología bueno, ya forma parte de nuestras vidas, de nuestra rutina, y por supuesto que el nivel de preparación y de desarrollo que tienen los chicos en el uso de la tecnología, bueno, amplía la brecha, ¿no?, generacional con los adultos. Y bueno, creo que es importante acá el tema de los límites, porque los chicos que más tiempo pasan con la tecnología también son chicos que pasan mucho tiempo solos y que han encontrado en la tecnología la posibilidad de relacionarse con otros pares o supuestos pares, y acá hay que tener en cuenta el tema del grooming, que les dan un espacio para compartir los intereses, un espacio de diversión, un espacio de recreación y también un espacio de autoconocimiento. Entonces, mientras más tiempo pasan con las redes, también más habilidades desarrollan para poder estar a tono con los pares. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a los papás y a las mamás, bueno, que se sienten con ellos y que averigüen a ver de qué manera, de qué se trata eso que llama tanto la atención a su hijo o a su hija. ¿De qué se trata el Fortnite? ¿De qué se trata el Free Fire? ¿Quiénes son los youtubers de moda? ¿Qué dicen? ¿De dónde son? Y bueno, yo el otro día le contaba a Mariela que un chiquito me decía que la remera que traía puesta era una remera que la habían hecho
en El Salvador. Entonces le digo, mira vos, no sabía que ahí te confeccionaban ropa. Sí, me dice, es del país de donde es Fernán Flo. Ay, ¿quién es Fernán Flo? Y entonces me empieza a contar una cantidad de cosas que abría mi mundo de conocimiento, me lo abría este niño de 8 años. Y entonces después que vimos juntos un videito de este youtuber, digo, ¿querés que te cuente yo lo que sé de El Salvador? Y bueno, y ahí empezamos a charlar y bueno, creo que se tendió un puente también, ¿no? Para relacionar. Así que, bueno, son ejemplos, pero lo único que separa a los adultos de los adolescentes es la distancia. Así que hay que empezar a tratar de acortarla. Bueno, no sé si tenemos algún comentario más. Hay una manito ahí levantada. Andrea, no sé si quiere Una decir pregunta en el algo. grupo, Horacio. ¿Cómo? Hay una pregunta en el grupo A ver. de Paula, fíjate. Ok, acá hay un comentario de Paula. Muy buenas tardes, muy interesante y esclarecedora. Soy mamá viuda. Me cuestan los límites y siento temor de que por poner límites pierdo la posibilidad de ser una mamá cariñosa. Me siento en la disyuntiva. ¿Puedo ser las dos y no confundir a mi hijo? A ver, yo voy a decir algo que digo siempre. Los límites son un sostén. Si nosotros no ponemos límites, el adolescente queda librado a sus propios impulsos. Y lo primero que está es el sexo y la droga. Y entonces, y la posibilidad también de que todo esto sea la puerta de entrada a algún problema de salud mental. Los límites son importantísimos. Los límites representan un referente de seguridad. Y en esto, los límites no tenemos que tener el miedo y pensarlo desde el lugar de autoritarismo. Es importante pensar, a ver, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas que yo considero importantes para la educación, para el bienestar, para la salud de mis hijos? Por ejemplo, el horario de ir a dormir. Un adolescente, un niño y sobre todo en la adolescencia, necesita de 10 a 11 horas de sueño. Si yo no pongo límites con el uso de la tecnología, indudablemente que no solamente estoy afectando el rendimiento escolar del día siguiente, sino que estoy afectando el desarrollo de su mente y el desarrollo físico. Porque los huesos, para poder activar las células del crecimiento, necesitan que estemos en el nivel de sueño más profundo que hay, que es el sueño REM, ¿verdad? Entonces, es importante, ahí hay un límite que no solamente le va a hacer bien para el rendimiento escolar, porque también durante el sueño se fortalecen los circuitos, se afianzan los circuitos de la memoria. Que todo lo que aprendió durante el día, o todo lo que estudió, si hay una buena cantidad de horas de sueño, los va a poder afianzar para poder utilizarlos al día siguiente. Otro límite tiene que ver con la alimentación y la calidad de la alimentación. Y otra cosa tiene que ver, también otro límite importantísimo que tenemos que tener en cuenta, es con quiénes se relacionan nuestros hijos. ¿Cuál es el grupo con el cual se relacionan? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Y con quiénes están.
Entonces, pensándolo así, a vuelo de pájaro, el tema de los límites, fíjense si es importante tenerlos en cuenta. La relación entre padres e hijos no es simétrica, no estamos en el mismo nivel, es asimétrica. Pero en esa asimetría no significa que haya autoritarismo, ni tampoco que no exista ni horizontalidad ni verticalidad, o asimetría o simetría. Es importante tener en cuenta los otros aspectos. La relación de poder, la relación de confianza, la relación de control que haya. Porque si no, a lo mejor no tenemos autoritarismo, tenemos a lo mejor el laissez-faire, que no sabe qué decir. Y entonces otorga, porque no pone pautas, y después se lamenta, se queja. Bueno, ahí Paula respondió, gracias, clarísimo, dice. Tenemos también comentarios de Natalia Molinari, muchas gracias. Verónica Icusa, también una manito ahí, dando el ok. Comentarios de Diana, muchas gracias Susana y Mariela por compartir y saber y hacernos reflexionar en nuestro rol de adultos. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Ya estamos en tiempo. Felicitaciones, dice Roxana. Bueno, cerramos, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por la atención. A ver, ahí alguien está escribiendo. Muchas gracias, dice Lorena. Bueno, yo voy a mover la cámara un segundito. Disculpen las desprolijidades técnicas. Ha sido el primer día que hemos usado este sistema de Google, de Microsoft Teams. La verdad que no es un tema que manejemos. Muchísimas gracias a la doctora Gelis, a Mariela Gelis y a Susana Ferreira. Realmente excelente la exposición, la charla. Nos han dejado a todos, creo, pensando un montón y sensibilizados con lo que han dicho. Y bueno, los invitamos para la próxima reunión, que va a ser un viernes, uno de los últimos viernes del mes de abril. Creo que va a ser el 21, ya lo vamos a publicar bien. Vamos a poner foco la próxima vez no en la adolescencia, sino en la niñez, en la primera infancia, así que los que son papás de niños también conéctense. Y después en mayo vamos a tener otro encuentro sobre, específicamente sobre el uso de dispositivos electrónicos. Así que bueno, nada más. Muchas gracias a los que se conectaron, que tengan buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Chau, buenas chau. noches. Buenas Chao, noches, chicos. gracias.